COE Nacional recomienda que el sufragio ciudadano se lo realice por horarios, según el último dígito de la cédula. Además, el gobierno señaló que hará pruebas rápidas de COVID-19 a los miembros de las juntas receptoras del voto. Donald Trump rechaza los llamados para su destitución y advierte que la enmienda 25, que permitiría removerlo del cargo, no tiene riesgo para él, pero sí para Joe Biden. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la edición estelar de su informativo La Noticia, martes 12 de enero. Compañeras, buenas noches. Charlie, Adriana y amigos televidentes, qué placer que nos acompañen de inmediato los hechos más importantes. Así es, buenas noches para todos y atentos porque dentro de pocos minutos tendremos la siguiente noticia, porque un bebé de 5 meses que nació de una madre con COVID-19 se aferra a la vida pese a que su progenitora lo abandonó. Les presentaremos este drama humano dentro de pocos minutos. Además, capturan a 2 extranjeros acusados de robar $5,000 a un comerciante. Los detalles en instantes. En Ecuador ya se confirman 3 casos más de la nueva mutación británica del COVID-19. Se trata de personas cercanas al primer paciente detectado en Los Ríos. La información fue revelada por la Universidad San Francisco de Quito y ya ha sido remitida al gobierno nacional. Ya no es 1, tampoco 2 ni 3. En total son 4 personas en Ecuador que se encuentran contagiadas con la nueva variante de COVID-19 proveniente del Reino Unido. Así lo informó el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. En los últimos días hemos tenido un avance en el procesamiento de muestras. Procesamos algunas de las muestras que venían y que tenían que ver con el primer paciente que reportó el INSPI. Y nosotros encontramos que 3 familiares más de este paciente también poseen la nueva variante B117. Fue el pasado lunes que el ministro de Salud confirmó el primer caso de la nueva variante británica en el país. Es un hombre de 50 años que viajó desde Reino Unido, hizo un transbordo en España y llegó a Ecuador el 12 de diciembre. Ingresó al país con una prueba PCR negativa, pero el 3 de enero presentó algunos síntomas y fue hospitalizado. El investigador de la Universidad San Francisco de Quito señala que estudiaron las muestras positivas de 6 familiares que estuvieron en contacto con el hombre y tras los análisis realizados concluyeron los nuevos 3 casos positivos. El fin de semana nos llegaron algunas de las muestras, procesamos 6, de las 6 solo pudimos tener datos de 3 y de los 3 que encontramos, los 3 también tienen la presencia de esta misma variante. Todos son familiares, entonces probablemente fue una infección entre la familia. Todos los casos registrados por ahora están presentes en la provincia de Los Ríos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están en estado de salud? ¿Están hospitalizados en casa? ¿Tal vez tiene conocimiento de eso? Me dijeron que por lo menos están estables todos. La Universidad San Francisco de Quito asegura que ha secuenciado más de 100 muestras del virus en las 24 provincias del país. Y hasta antes de detectarse el primer caso, no habían encontrado la variante. Informó Ismenia Solórzano. Un joven fue hallado sin vida, abandonado entre la maleza en el kilómetro 7 de la vía Durán-Boliche. Según las investigaciones, su muerte respondería a un accidente de tránsito. Su cuerpo estaba abandonado sobre la maleza. Entre sus documentos se encontró una papeleta de votación con los nombres de Pablo David Márquez Burgos, de unos 25 años de edad. Un atropello, muerte, abandono del conductor y vehículo. Al realizar las pericias respectivas, los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador y miembros de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito determinaron que podría tratarse de una persona que caminaba por la zona y fue atropellada. Presumimos que el señor caminaba por fuera de la calzada, presumimos hacia alguna fábrica, alguna empresa, y de pronto el vehículo pierde pista de pronto y lo impacta. Desconocemos por qué. En el sitio es posible detectar la presencia de las huellas de unos neumáticos sobre la calzada, lo que hace presumir que el automotor perdió el control, se salió de la ruta y retomó el camino. Los uniformados creen que iba a exceso de velocidad y tras golpear al peatón,
lo lanzó alrededor de 30 metros hacia adelante. Es posible, en otras ocasiones sí ha ocurrido que a lo que impacta la velocidad que viene el carro, la persona sale proyectada y cae ahí, sí. Informó José Morales. Y mucha atención a la siguiente información. Un bebé de 10 meses fue supuestamente asesinado en su vivienda en Bahía de Caracas, provincia de Manabí. La Policía Nacional detuvo a sus padres como principales sospechosos. El cuerpo del infante presentaba varios hematomas. Los médicos del Hospital Básico Miguel Achalcíbar en Bahía de Caracas avisaron inmediatamente a los policías cuando vieron llegar a varias personas con el bebé sin signos vitales al área de emergencia. Vieron que algo extraño había en el cuerpo y prefirieron que se inicie una investigación. Toda vez que se evidenciaba hematomas, equimosis, tanto en la cara como en el cuerpo del niño, así como laceraciones en la parte del cuello. Eso me dio a mí a entender que podría haber alguna cuestión de no muerte natural. El médico legista indicó en el protocolo de autopsia que la muerte fue producida por asfixia y que presentaba algunos hematomas. La Fiscalía solicitó que sean indagados sus progenitores. El Ministerio Público apunta que no se trataría de una muerte natural, sino de un asesinato. Tiene daños en el hígado, en el pulmón, tiene hematomas en otras partes del cuerpo, como el tórax. Entonces, al parecer, pues habría habido maltrato físico. Ya que de una enfermedad natural no podrían haber ese tipo de circunstancias. Eso ocurrió en Bahía de Caracas, provincia de Manabí, donde los progenitores ahora son los principales sospechosos. Los padres hasta ahora no han proporcionado ninguna información que pudiera hacer entender que son otras personas los presuntos autores de este hecho. Ellos indicaron a los agentes que el niño sufría de neumonía y que constantemente le salían hematomas y que era atendido por una pediatra. Además que en la noche durmió con su hermanito y que en la mañana el cuerpo ya no se movía. Las investigaciones iniciaron y se recetarán otras versiones en los próximos días. Los padres del niño se encuentran con prisión preventiva, informó Charlie Pisa. En breve, bebé de 5 meses que nació de una madre con COVID-19 se aferra a la vida pese a que su progenitora lo abandonó. Les presentaremos este drama humano más adelante. Y en menos de 8 horas se registraron 2 atentados en diferentes domicilios ubicados en el suroeste de Guayaquil. En uno de los ataques, una mujer resultó herida de bala. Fueron las perforaciones provocadas en una de las ventanas de este inmueble durante la detonación de varios disparos. Sujetos a bordo de un auto y una motocicleta intentaron asesinar a una de las ocupantes de la casa. Disparan desde la parte de afuera, es decir, a la altura de la vereda, en lo cual realizan los disparos por la ventana, le da a la altura de la señora, a la altura del glúteo. Sucedió a las 21 horas de este lunes en las calles 50 y Rosendo Avilés, suburbio de Guayaquil. 6 horas después se registró otro atentado en una segunda vivienda. En este caso no hubo heridos. Por versiones igual de la ciudadanía indica que han sido 15 disparos. ¿Se trataría de una retaliación por la primera tentativa? Se podría manejar desde ese análisis, pero también se tiene que ver que también es territorio, pugna de territorio. Hace 15 días, en el sector conocido como Ciudad Perdida, un hombre recibió varios disparos. Ya sabes, choneo hasta la muerte. Choneo hasta la muerte. El intento de asesinato fue grabado por los mismos gatilleros. Pégale uno más, pégale. La Policía Nacional sospecha y asegura tener pruebas de que por su cercanía al estero salado, el sector es utilizado para transportar drogas vía fluvial, actividad que incrementa el peligro en la zona, informó Jorge Salazar. Y detienen a 2 extranjeros acusados de robar $5.000 a un comerciante en la avenida 9 de octubre, centro de Guayaquil. El perjudicado habría sido interceptado por los sujetos luego de salir de una agencia bancaria. Pese a su detención, la policía no encontró el dinero. Veamos. Habían solicitado un préstamo de $5.000 para ampliar su negocio, pero la delincuencia interfirió en sus planes. Un comerciante fue víctima de sacapintas venezolanos tras salir de una agencia bancaria en la 9 de octubre, pleno centro de Guayaquil.
El perjudicado caminaba con su nuera cuando fue interceptado por dos extranjeros que de forma violenta le arrancharon el bolso donde llevaba los $5,000. A mí me apuntó así, pero ya... Y no sé, ya me quedé sin consciente, me dio duro uno, me botó para atrás, ya. Ahí me paró mi nuera. Desesperado ante la situación, el hijo del comerciante, quien se encontraba calles más adelante, gritó para impedir el robo. Los delincuentes salen y ahí sientan en moto, suben a moto y empiezan a acelerar. Y yo sigo durante 2 cuadras, sigo a moto. Casi le cogí. Esto no pasó desapercibido para la policía, que de inmediato desplegó sus recursos, dando con la captura de los 2 ciudadanos venezolanos en las calles Capitán Nájera y Lorenzo de Garaycoa. Los mismos que al ser revisados en una mochila que ellos se llevaban, pues se encontró un revólver calibre de 38 y 5 municiones por percutar. La policía está consciente que estos delitos son cometidos por la filtración de información. Por ello proponen soluciones. Nosotros vamos a crear alianzas estratégicas con los directivos de las unidades bancarias a fin de establecer protocolos de seguridad que nos permitan identificar posibles cómplices o autores intelectuales. Ya en la noche, la policía informó sobre la recuperación del dinero robado. Asimismo, se detuvo a una mujer que habría participado en el robo. Informó Eric Zambrano. Más adelante en Estados Unidos, miles de fanáticos de un equipo de fútbol americano salen a las calles de la ciudad de Alabama a celebrar la obtención del campeonato pese al repunte de los casos de COVID-19. Y familiares del adulto mayor que falleció tras caer de uno de los bloques de Sauces 4 en el norte de Guayaquil aclaran que no se suicidó y consideran que el ahora occiso se habría resbalado cuando realizaba algunos arreglos. El suceso ocurrió la mañana del viernes 8 de enero. Su cuerpo permanecía al pie del bloque 20 en la Ciudadela Sauces 4. Por versiones policiales y por declaraciones de los vecinos, se conoció que el ciudadano aparentemente se habría suicidado. Hace unos 10 minutos. 10 minutos. Ajá. ¿Te escuchó? Claro, estábamos allá cuando escuchamos el ruido, pero como no se vio nada, que había algo caído, no, hasta cuando vi a las policías que habían llegado acá. El ahora occiso tenía 70 años, se ganaba la vida dictando clases de inglés. Sus familiares aseguran que esta muerte no responde a un suicidio. Por el contrario, creen que fiel a su deseo de arreglarlo todo, esa mañana subió a la terraza en busca de reparar algo. Debió haber estado haciendo algún arreglo arriba, en la terraza, pero iniciativa de lanzarse tampoco. Era el mayor de sus hermanos, vivía junto a su progenitora, pero siempre hubo comunicación entre la familia. Además, manifiestan que nunca lo vieron padecer algún tipo de depresión. Así que no es verdad, como ha salido en otros medios, que él estaba abandonado y que prácticamente nadie veía por él. No es cierto. Como ustedes lo han manejado en la parte informativa, ¿no? Fueron los únicos que han estado seriamente, han tratado seriamente este caso. Informó José Morales. Y en un tema internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó su segunda aparición pública desde los disturbios causados por sus partidarios en el Capitolio el pasado miércoles y visitó el muro en la frontera con México. Allí rechazó los llamados a su destitución y aseguró que la enmienda 25 que permite al vicepresidente y el gabinete removerlo de su cargo no tiene riesgo para él, pero sí para el mandatario electo Joe Biden. Trump fue consultado si contemplaba la posibilidad de renunciar a 8 días de que acabe su mandato, pero evitó responder directamente y dijo que no quiere más violencia. Y mucha atención, amables televidentes, porque ante el número de contagiados por COVID-19 en Guayaquil, el COE cantonal anunció el incremento de camas en el Hospital Bicentenario de la ciudad. Carlos Julio Grumendi nos cuenta en la siguiente nota que los pacientes de coronavirus también son atendidos en las carpas que permanecen ubicadas en los ingresos al puerto principal. Llegaban de varios sectores de Guayaquil. La mayoría de los pacientes tenían malestar, fiebre y otros presentaban ahogo,
por lo que tuvieron que recibir oxígeno. Esto se registró en el Hospital Bicentenario de Guayaquil. Los casos de COVID en el puerto principal van en aumento. Así lo estableció la Mesa Técnica de Salud del COE Cantonal. En Guayaquil existen 20.339 casos confirmados de COVID. La tasa de mortalidad es de 8 personas por día. Lo que sentía era el dolor de la cabeza, el cuerpo, duele bárbaro. ¿Cuántos días? 6 días. Y una de las medidas adoptadas por las autoridades es el incremento de camas en el área de UCI del Hospital Bicentenario de Guayaquil para seguir atendiendo a pacientes con COVID-19. En este centro de salud municipal se incrementó el número de camas de 75 a 200. De estas son 40 para cuidados intermedios y son 160 para cuidados generales, para internación general. Y adicional tenemos 50 camas más dentro de lo que es nuestra red de salud con los otros hospitales, entonces tendríamos 250 camas efectivas para atención de pacientes COVID. Otro de los frentes de lucha contra este virus es la instalación de las carpas que están ubicadas en los ingresos a la ciudad. En estos 5 días se han atendido a 100 personas que presentan síntomas o tienen sospecha de estar contagiados. Nosotros por eso justamente que hemos abierto estas carpas centinelas en las entradas de la ciudad de Guayaquil para tratar de descongestionar un poco los hospitales. Pedro Fernández llegó desde muy temprano al peaje de la vía Daule. Antes de ir a su trabajo fue valorado por los médicos. Tenía un poco de dolor de cabeza, pero ya me revisaron todo y está todo normal. Según estadísticas del COE Nacional, las provincias donde mayor contagio se presentan son Pichincha, con 78.052 casos, seguido Guayas, 29.005 casos, de allí Manabí con 15.798 casos confirmados, El Oro con 9.048 casos y Loja, 7.033 casos. Cifras entregadas de acuerdo al corte de este 12 de enero del 2021. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y el Colegio de Médicos del Guayas plantea al Consejo Nacional Electoral suspender el proceso de elecciones por temor a que exista un rebrote de la pandemia. Al mismo tiempo formula varias preguntas a los representantes del CNE. El aumento de casos de COVID en el país y sobre todo la presencia de la nueva cepa ha hecho que el Colegio de Médicos del Guayas, junto a otras organizaciones que velan por la salud, soliciten de manera urgente al Consejo Nacional Electoral suspender el proceso del próximo 7 de febrero, con el fin de que no exista un rebrote de la pandemia. Una solución sería de que estas elecciones sean postergadas, porque no se puede jugar con la salud de nuestros conciudadanos. Porque el 24 de mayo, que es la posesión, no se puede alterar, pero sí se puede alterar a lo menos 20 días o un mes este concepto hasta volver a tener una normalidad en lo que nosotros estamos viendo. Y en caso de no tener una respuesta favorable, este gremio formula 7 preguntas que deben ser contestadas por el CNI, como por ejemplo, ¿cuál es el plan de contingencia con el que cuentan para el proceso? ¿Con qué se va a desinfectar los recintos electorales mientras dure el proceso? Además, se tienen todas las medidas de bioseguridad, como por ejemplo, alcohol, mascarilla y el aparato para medir la temperatura. Que den a conocer cuál es el procedimiento que usarán para esterilizar el material electoral. Aquí estos recintos tendrán que ser sanitizados mínimo 4 veces mientras dura el proceso electoral. Porque si no nos vamos a contaminar. Los mayores de 50 años voten de 7 a 11 de la mañana. Los que están entre 25 y 49 años voten de 11 a 2 de la tarde y los que están menores de 24 años voten de 2 a 17 horas. Y ante las campañas electorales existentes, los médicos de la provincia del Guayas hacen una sugerencia a las autoridades electorales. Hay que suspender la campaña, solo hacerla virtual. Si queremos llegar a febrero sin un contagio subiendo en curvas aceleradas, no podemos tener más focos de contagio como son las concentraciones de las campañas políticas. Informó Carlos Julio Gurumendi. Atentos, más adelante, ciudadanos forman largas filas para obtener oxígeno en México, que reporta un aumento de la demanda de este insumo por los casos de coronavirus. En
nuestro país, oficialmente y tras ordenanza municipal, el cantón de Tulcán vuelve a semáforo rojo desde las 0 horas de este miércoles ante el aumento de casos de COVID-19. Varias son las restricciones, sobre todo en el área comercial, para evitar aglomeraciones. La ocupación hospitalaria estaría en un 90%. Por más de 4 horas duró el debate entre el Consejo Municipal, las autoridades de salud y representantes de varios gremios para aprobar las medidas de restricción que entran en vigencia a las 0 horas de este 13 de enero, tras iniciar la semaforización roja en Tulcán. 2.193 casos positivos de coronavirus existen en el cantón, con un incremento del 90% en la última semana. Las medidas son específicas y ponen en alerta a la ciudadanía. Entramos inicialmente por 15 días a un semáforo rojo. El hospital nos indica que si no tomamos una medida así de estricta y de urgente, no va a tener la capacidad de atención de personas que están llegando graves. Ahorita mismo tienen ya complicación para poder atender personas en UCI. Podríamos esperar posiblemente muertos en vías o muertos en las calles, y eso es algo que realmente nos llega a preocupar a todos los integrantes del COE cantonal. No existe toque de queda ni pico y placa. El semáforo mantiene restricciones como 0 aforo para restaurantes, cierre de sitios de diversión nocturna, gimnasios, canchas deportivas, ferias textiles y locales comerciales. Esto debido al alto índice de casos que llegan graves a la Casa de Salud, mientras que el servicio de transporte público tendrá el 30% de aforo. Presentan ya 21 casos por día, ¿sí? Entonces es una parte que se presentaron 150 casos por semana. La preocupación se genera debido a que al hospital de la ciudad llegan los pacientes en estado crítico y no se cuenta con las camas suficientes para poder atenderlos. Existe al momento casos con pronósticos reservados que generan el cuidado intensivo. 45 pacientes por el contexto de COVID en el hospital. De ellos, alrededor de 20 pacientes se encuentran en situación crítica en uso de ventilación mecánica invasiva. En el área de cuidados intensivos y en el área general de camas disponibles para pacientes críticos, estamos manejando un porcentaje de 85 a 90% de ocupación. Los casos registrados hasta la semana anterior eran solamente del sector urbano, mientras que el registro determina casos incluso de comunidades como Agua, que se encuentran totalmente apartadas de la cabecera cantonal en el cordón fronterizo. En este momento tenemos casos en todas nuestras unidades operativas. También estamos presentando a nivel de la zona Agua ya casos positivos. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Pasamos a otro tema y lo hacemos con un hecho impactante. Miguelito, un bebé de 5 meses que nació de una madre con COVID-19, se aferra a la vida, pues a su corta edad sobrevivió a 3 paros cardíacos. Lamentablemente, su progenitora lo abandonó en el hospital de la policía al norte de Quito. Miguelito es uno de aquellos milagros de la vida. Nació el pasado 25 de agosto con su hermano Manuelito, gemelos de una madre COVID positiva. Aquí en el Hospital de la Policía Nacional le brindó toda la ayuda necesaria. Sin embargo, desde su nacimiento todo sería difícil para él. Al mes tuvimos el fallecimiento del hermanito, a quien le dio tres paros, 3 infartos, y falleció. Paralelamente, en el mismo tiempo, le dio 3 infartos también a nuestro pequeño Miguelito. Pero él fue fuerte y él pudo soportar esta situación. Pero no sería lo único que tenía que atravesar a tan corta edad, pues tras la muerte de su hermano, su madre biológica lo abandonó. La madre, que estuvo aquí en una de estas habitaciones, se escapó del hospital, se salió del hospital. Considero que tenía problemas psicológicos, problemas emocionales, sentimentales. Sin embargo, aquí en el hospital hicieron todo lo posible para darle atención médica, amor y abrigo a ese pequeño tan indefenso que cumple a cabalidad con los chequeos médicos. Esta teniente, por ejemplo, se convirtió en su madre sustituta. Bueno, Miguelito nació de 27 semanas, nació prematuro, pesaba 1.260 gramos cuando él nació, era muy pequeñito, muy frágil. Tenía condiciones de salud muy inestables. Sin embargo, gracias a todos los cuidados y pues todo el amor que se le ha brindado, pues ahora ya se encuentra en condiciones normales y saludables. Y lo impresionante es que su cuerpo tan frágil y pequeño resiste a las adversidades. Este martes, por ejemplo, salió con éxito de una cirugía. Y aunque dicen es difícil dejarlo ir, esa es la ley de la vida. Dios permita que encuentre una familia que lo ame, lo cuide, lo protege y le dé todo lo que él merece en la vida, porque si Dios permitió que él continúe con nosotros hasta ahora es porque tiene un maravilloso propósito de Dios, y pues que mi Dios lo bendiga, y si Dios nos permite pues estaremos siempre junto a él apoyándolo y viéndolo crecer.
Es así como este pequeño gran guerrero nos muestra que pese a las adversidades, es posible luchar por vivir. Informó Marilyn Jaramillo. 22:24. Es momento de una primera pausa comercial, pero más adelante. En Estados Unidos, miles de fanáticos de un equipo de fútbol americano salen a las calles de la ciudad de Alabama a celebrar la obtención de un campeonato pese al repunte de los casos de COVID-19. Ya regresamos. De regreso a nuestro país, el Pleno del Consejo Nacional Electoral realizó el sorteo para decidir el orden de participación de los candidatos a presidente de la República en el debate oficial. Existirán 2 bloques de 8 postulantes cada uno, quienes participarán en los 2 días de debate. La dinámica del evento está dividida en 2 horarios durante los días de debate. Esto es el sábado 16 y domingo 17 de enero. Por una parte, las intervenciones serán de 20 horas a 21 horas 30 y de las 21 horas 30 a 23 horas. En el primer horario participará un primer grupo de presidenciables y en el siguiente horario el segundo bloque. De esta manera, los integrantes del grupo que participará en el primer horario del sábado 16 son Pedro Freile, Lucio Gutiérrez, César Montúfar, Javier Herbas, Gustavo Larrea, Gerson Almeida, Guillermo Lazo y Jimena Peña. El segundo grupo está conformado por Paul Carrasco, Giovanni Andrade, Yacu Pérez, Juan Fernando Velasco, Andrés Arauz, Isidro Romero, Guillermo Celi y Carlos Añay. Una vez culminado el debate del sábado, el día domingo los bloques participarán a la inversa, es decir, los integrantes del grupo 2 irán en el primer horario y los del grupo 1 en el segundo horario. Esta es la primera vez en la historia del país que el Consejo Nacional Electoral viabiliza un debate impulsado por el propio organismo. Esto se debe a la reforma incorporada en el Código de la Democracia que, entre otras cosas, dispuso la obligatoriedad del mismo a los postulantes a dignidades unipersonales, incluidos los candidatos a presidencia de la República. Por ello, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó un reglamento que incorporó una comisión que se encargará de elaborar preguntas, supervisar el evento, asimismo como aprobar un manual para estructurar la dinámica del debate. Informó Javier Rosero. El COE Nacional le recomienda que el sufragio ciudadano se lo realice por horarios según el último dígito de la cédula. La medida será analizada por el Consejo Nacional Electoral. Además, el gobierno señaló que hará pruebas rápidas de COVID-19 a los miembros de las juntas receptoras del voto. El Comité de Operaciones de Emergencia entregó al Consejo Nacional Electoral el protocolo de bioseguridad para la jornada electoral que se vivirá el 7 de febrero. Entre las medidas se sugiere un horario de votación de acuerdo al último dígito de la cédula. Si es par sería de 7 de la mañana a 12 del día y si es impar desde las 12 horas hasta las 17 horas. Voy a aclarar a la ciudadanía que esta no es una restricción, son recomendaciones. Quienes no pueden ir a votar son las personas que estén con COVID-19. Sí, las personas que tienen una prueba que dé positiva, una prueba PCR, ellos estarían exentos de que se les aplique la multa por no acudir en las votaciones. Para esto, quienes padezcan de la enfermedad deberán guardar el documento de laboratorio que certifique que está con coronavirus. La multa por no sufragar corresponde al 10% del salario básico unificado y por no asistir siendo miembro de la Junta Receptora del Voto, la multa es del 15%. El Ministerio de Salud, a través de un comunicado, informó que aplicará pruebas rápidas gratuitas a quienes estén en mesa, mientras que observadores internacionales y veedores de organizaciones políticas deberán presentar una prueba PCR. Sobre la ampliación del horario de las votaciones, aún se espera una respuesta de la Procuraduría General del Estado. Porque si bien la ley es clara que las elecciones se tienen que dar entre las 7 de la mañana y 5 de la tarde y hacerlo fuera de este horario invalidaría la elección, nosotros hemos procedido a consultar de ese vacío que tiene la ley de que no prevé en estos casos de emergencia. La ciudadanía debe tomar en cuenta lo siguiente. Solamente se permite el ingreso de la persona que va a sufragar, sin niños
y con su propio esferográfico para evitar la manipulación. Cada recinto electoral tendrá solo un ingreso y una salida para evitar que la gente tenga contacto. No se permitirá el ingreso de alimentos. A cada miembro de la Junta Receptora del voto se le entregará un kit de bioseguridad. Los gobiernos autónomos descentralizados deberán controlar que no exista venta ambulante ni acumulación de vehículos. Protocolo, nosotros como Consejo Nacional Electoral lo pondremos en conocimiento del Pleno del Consejo Nacional Electoral para su aprobación y una revisión de ser necesario. Informó Valeria Navarro. Pues bien, y desde hoy damos a conocer un poco más de los candidatos presidenciales y se los presentamos como están en el orden y cómo lo va a encontrar usted en la papeleta electoral el 7 de febrero. Iniciamos con Andrés Arauz de Centro Democrático. Andrés David Arauz Galarza, 35 años, máster en Economía del Desarrollo y doctorado en Economía Financiera, asesor en Política Financiera del Ministerio de Coordinación de la Política Económica, analista y director general del Banco Central del Ecuador, subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, director general del Servicio Nacional de Contratación Pública, ministro coordinador de Talento Humano, ministro de Cultura y Patrimonio en el 2017, experiencia en el sector privado, ninguna. El candidato correísta Andrés Arauz es el presidenciable de la Alianza Unión por la Esperanza UNES y junto a su binomio Carlos Rabascal estará en la papeleta electoral en los próximos comicios. Pero ¿quién es Andrés Arauz? Conozcamos más de su vida, de su perfil humano en la siguiente nota. Encontramos a Andrés Arauz con su esposa Mariana Vélez. Revisan fotografías juntos, reviven recuerdos. Ellos han formado un hogar de varios años de matrimonio, en el que han procreado un solo hijo. Me casé en el año 2014, tenía 29 y el 18 de octubre, nunca me olvido porque es el mismo día de la independencia de Puerto Viejo. Y es que ha sido una experiencia única, afirma. Los dos han podido superar las adversidades, cuenta. Se conocieron en la Asamblea Nacional y desde allí fueron inseparables. Lleno de felicidad, de aventuras conjuntas, de haber vivido en distintos países del mundo, de habernos formado juntos. Aprovechamos estos minutos entonces para conversar con el candidato más joven de la contienda electoral, Andrés David Arauz Galarza, de profesión economista y con tan solo 35 años. Aspira a ser el jefe de Estado por la Alianza Unión por la Esperanza UNES, que lo catapulta como su presidenciable. Y es que recientemente superó la COVID-19, pero eso no fue impedimento para continuar con su campaña electoral. Durante esta conversación alegada de política, nos habla un poco de su familia, de su esposa y de su hijo, de aquellos pasatiempos. Poder compartir, por ejemplo, con mi esposa, con mi hijo, haciendo bicicleta. Le gusta viajar. Por ejemplo, cuando regresó de México tras haber cursado sus estudios de doctorado, decidió visitar la Amazonía, conocer su cultura y tradición. Fue a Archidona, en la provincia del Napo, claro, a visitar compañeros y compañeras que tienen iniciativas turísticas ahí, incluyendo las cuevas de Jumandi, para que conozca a mi hijo. No es extraño que a Andrés Arauz se lo vea muy cercano a la imagen del expresidente Correa, pues fue un funcionario muy activo en su gobierno. Desempeñó varios cargos. Fue asesor en política financiera, analista del Banco Central y director del Banco Central. Además, subsecretario general de Planificación, director general del Servicio Nacional de Contratación Pública y ministro coordinador de Talento Humano. Esta es la primera vez que Arauz participa en una candidatura presidencial y no quiere trabajar, dice, para las próximas elecciones, sino trabajar para las futuras generaciones. El sueño de Andrés Arauz es poder tener una patria digna, soberana, que pueda brindar condiciones para todos los ciudadanos, que pueda generar oportunidades de futuro para nuestros hijos. Informó María Jaramillo. Y a continuación conozcamos más de las propuestas de gobierno del candidato Andrés Arauz. Los ejes son el trabajo, el futuro y la dignidad. En el eje del trabajo vamos al alivio para las familias ecuatorianas. $1.000 a 1 millón de familias en la primera semana de nuestro gobierno para demostrar nuestro compromiso
con generar soluciones concretas en lo inmediato para atender a la familia ecuatoriana que ha sido abandonada. Segundo, estamos hablando del futuro, la inversión en la educación, desde los más chiquitos, desde los 2 años de edad. Tenemos que incorporar a 20.000 educadoras de educación inicial para fomentar el desarrollo cognitivo de los más pequeños. Vamos a invertir en becas de conectividad para los estudiantes del sistema fiscal que han dejado de estudiar. Necesitamos una salud pública que atienda a su gente. Ya basta de improvisaciones. Necesitamos un sistema planificado en donde nosotros ya hemos dado un avance enorme, que es garantizar 4,5 millones de dosis de la vacuna a partir del 24 de mayo, provista por nuestros hermanos argentinos, para tener un plan de vacunación universal. Y como lo mencionamos, mañana tendremos detalles de otro candidato, tal como lo va a encontrar en la papeleta el próximo 7 de febrero. Candidatos presidenciales continúan sus recorridos de campaña en diferentes puntos del país para dar a conocer sus propuestas. Aquí en un resumen de sus jornadas. Gustavo Larrea, candidato presidencial por el Movimiento Democracia Sí, Lista 20, resaltó su propuesta de gobierno encaminada a bajar las altas tasas de desempleo agravadas por la pandemia, entre otros proyectos. Hacer de la educación un instrumento de desarrollo económico. Hay que reabrir las escuelas comunitarias y en los recintos, sin duda alguna. Y vamos a tener que hacer una campaña de alfabetización dirigida a esas niñas y niños y adolescentes que quedaron en el analfabetismo. La aspirante por la lista 35, Jimena Peña, cumplió agenda en la provincia del Guayas con caravanas y recorridos por Santa Lucía, Daule, Milagro y Guayaquil. Yo creo que las mujeres podemos reconciliar y vamos a gobernar el Ecuador con las mismas prioridades con las que gobernaron las mujeres sus hogares. Que las mujeres, pase lo que pase, sabemos que hay que garantizar ese plato de pan en la mesa. El presidenciable por la alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lazo, estuvo en Santo Domingo de los Áchilas, en donde indicó que uno de los principales objetivos de su propuesta de gobierno en corto plazo es erradicar el hambre. Dentro del presupuesto del gobierno, que son 27.000 millones de dólares al año, deberemos encontrar con prioridad para atender a aquellas familias que han caído en el hambre, 300.000 familias ecuatorianas. Y encontraremos todos los recursos que sean necesarios para poder cubrir el hambre y la necesidad esencial de vida de esta familia. En Guayaquil, el candidato de Avanza, Isidro Romero, habló sobre la recuperación de la economía. Voy a hacer en el Ecuador, una parte del Ecuador mirando al Pacífico, el mayor centro financiero del Pacífico Sur. Va a haber un impuesto único del 5%. Será el mayor centro de inversión en este país. Yacu Pérez, aspirante por Pachacutic, estuvo en Manta, resaltando su plan de gobierno basado en 4 ejes: ecología, economía, educación y ética. Informó Roselena Vázquez. 22:44 y es momento de una pausa, pero al regresar, ciudadanos forman largas filas para obtener oxígeno en México, que reporta un aumento de la demanda de este insumo por los casos de coronavirus. Ya regresamos. En el ámbito nacional, el Arcotel realizó la entrega de 12 títulos habilitantes de frecuencias de radio FM en las provincias de Guayas y Santa Elena. Según el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, las reformas a la ley de comunicación permitieron democratizar el acceso al concurso para radios privadas y comunitarias. Según AER, la mayoría tiene 16 años aguardando la entrega de su título habilitante para una frecuencia FM. Acto que se llevó a cabo en el aula magna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Por 15 años, a los participantes de las provincias del Guayas y Santa Elena que cumplieron correctamente con todos los requisitos técnicos, financieros y jurídicos establecidos en las bases del concurso. Entregaron un total de 12 frecuencias en ambas provincias.
Allí el ministro de Telecomunicaciones para exponer motivos y argumentos. Hemos llevado adelante un proceso transparente, absolutamente abierto a recibir todas las sugerencias, todas las propuestas, todas las recomendaciones que se pueda hacer, y lo hemos hecho por primera vez en la historia del país, un concurso público competitivo, como tenía que hacerse, cumpliendo la normativa internacional. De hecho, la misma alma mater, que cuenta con un canal de señal UHF y una emisora AM, e incluso colaboró con las instalaciones para el evento protocolario. Es un camino duro que se inicia para quienes renovan sus frecuencias y para quienes obtenemos una nueva, porque debemos estar atentos de los peligros que acechan a la libertad de expresión, a la libertad de comunicación, a la libertad de prensa. En un mes convocarán a otro concurso para concesionar más de 5.400 frecuencias de radio y televisión. Informó Jorge Escobar. El gobierno destinará 3.300 millones de dólares al sector agropecuario con el objetivo de potenciar actividades que puedan generar productos de exportación apetecidos en el exterior. Para fortalecer e impulsar al sector agrícola, el gobierno destinará recursos a través del Plan Nacional Agropecuario, iniciativa que ya está en marcha y mediante la cual se pretende potenciar la exportación de productos nuevos. Se calcula que este Plan Nacional Agropecuario en total tendrá aproximadamente 3.300 millones de dólares para ser invertidos en potencializar todas estas actividades agropecuarias que pueden perfectamente generar productos de exportación muy apetecidos en el exterior. El Plan Nacional Agropecuario abordará 6 ejes. Uno de ellos es que se realizará un registro o censo para conocer de primera mano la situación de los agricultores y sus predios, así como obtener información de planes de ordenamiento territorial de los municipios. Hace 20 años no se hace un censo agropecuario, un registro nacional agropecuario. Ya acabamos de concluir la fase piloto. Eso es parte del plan. Sobre los resultados del sector agrícola durante la pandemia, las cifras fueron positivas en la exportación de banano, que se incrementó en un 15.22%, y cacao 26.88%. Sin embargo, el sector florícola fue el más golpeado. Inmediatamente gestionamos con Estados Unidos el hecho de incluirles en el sistema general de preferencias para que entren las flores sin pagar un solo centavo y seamos realmente competitivos ante otros países. En cuanto a la inyección de recursos, el presidente mencionó que mediante Banecuador se ha colocado 2.775 millones de dólares en más de 557.000 operaciones crediticias, con un importante porcentaje destinado al sector agrícola. 700 millones de dólares han estado encaminados al sector agrícola, al sector pecuario y a todos los sectores que de alguna forma son satélites de este. Estos anuncios se dieron a conocer en el programa semanal De Frente con el Presidente. Informó Priscila Cadena. Aquí finalizamos. Gracias por habernos acompañado. Será hasta el día de mañana. Que tengan una excelente noche.